Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a mi canal de Rockcians. Estoy aquí con mi hermano y esta es la segunda parte, podría decirse, o una parte aparte, la cual va a tratar el vídeo de Portaventura. Hemos estado en Tarragona, hemos estado en el norte, en la Costa Brava, y este va a ser los últimos 2 días, por así decirlo, en los cuales vamos a pasar en Portaventura. Espero que os guste el vídeo tanto como a mí voy a disfrutar Portaventura con mi hermano. Y espero que os sirva, pues, por si alguien nunca ha ido a Portaventura o lo que sea, que lo vea y lo disfrute. Y nada, vamos a ello. Bueno, antes de todo os voy a enseñar la habitación esta que nos han dado. A ver, lo primero, esta es la entrada, vamos a hacerlo rapidito, que tenemos, bueno, ahora no hay tarjeta. Bueno, este es el baño. Que no se ve nada, perfecto. Exacto, no se ve nada. Televisión, tal, maletas, 2 camas, que lo habíamos pedido así porque a mí me gusta dormir en una camita. Y esta que estaba ya aquí, esta la han colocado ahí, a lo bestia. No, Miguel, que ya te tengo grabado en una. Bueno, y eso es todo. Bueno, y aquí las vistas. Ahí está Ferrariland, ¿de acuerdo? Que tenemos una entrada, pero no iremos hoy, iremos otro día. Bien, pues ya estaría todo, ¿no? Sí, vale, pues perfecto, vamos al parque. ¡Nos vamos! Bueno, también hemos tenido ciertos percances a la hora de venir aquí a Portaventura, porque de Tarragona a Portaventura son como 20 minutos y en esos 20 minutos nos ha dado tiempo a cagarla máximo en todos los aspectos de la vida. ¿No te parece? Sí, la verdad que sí. Buenas. Se puede decir... Un par de cositas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un bañador de hace 6 años y es el que había utilizado para venir a Portaventura y reventarlo. Lo que pasa es que se reventa antes de tiempo, ¿vale? Entonces me tengo que ir a cambiar a un parking, tal. Y luego, ¿qué más ha pasado? Ha sido encender el coche. Ha sido encender el coche, subir la rampita del garaje y que las gafas se caigan dentro de un café. O sea, todo. Pero que vamos, todo lo que nos tenía que pasar nos ha pasado, por lo menos la mayoría de cosas han tenido solución. Pero ya está, ya estamos en el parque, ya, bueno, en el hotel ahora mismo, pero ahora vamos para el parque, vamos a disfrutar. Porque vamos, creo que nos lo merecemos después de la mañanita. Y ya decía yo que no nos había pasado casi nada en el viaje, ¿eh? Yo digo, está saliendo todo muy bien. Pero justamente este último es ya lo que... Sí, vamos a intentar cagarlo lo menos posible. Ha sido el sumum. A raíz de lo que me había pasado antes, ¿vale? Miguel diciéndome, nada, me voy a burlar mucho de ti por lo que te ha pasado, tal, no sé qué. Y coge ahí un escalón, no lo ve y se cae. Bueno, no me he podido reír más. Karma instantáneo, instant karma. Instantáneo, sí, es decirlo y ¡pum! Me ha pasado algo. Caída. En fin. Ha sido brutal. Sí, me he caído, vale. A ver, el hotel en el que estamos hospedados no está dentro del parque, está al lado. Sí, o sea, ahora, ¿esto es el hotel? Exacto, que no sé si lo podéis ver. Bueno, aquí está, esto es el hotel, básicamente. Y esto es Portaventura, que es nada, andar 5 minutos hasta el parque. Pues andar 5 minutos y ya está, tenemos entrada ilimitada, solamente podemos entrar una vez a Ferrariland y si salimos no podemos volver a entrar, por eso que ya hemos decidido cuándo vamos a entrar, no va a ser hoy. Porque se ve que el parque de Ferrariland empieza a las 11 y acaba a las 5. Exacto. Y son las 12:30. Vale, no renta porque, o sea, todas las colas que tienes que hacer y tal, pues no, ya no. Exacto, por eso lo hemos pospuesto. No lo para... vamos a disfrutar. Exacto. Mañana, con más calma, cuando ya hayamos visto el resto del parque, decimos, mira, podemos perder una mañanita en Ferrariland y toda la tarde en repetir cosas que nos hayan gustado. Exacto. Bueno, ahora nos vemos dentro del parque, yo os iré explicando también con el mapa que creo que Miguel ha cogido. Bueno, ya hemos entrado aquí a Portaventura, ya podéis ver ahí. Sí. Ya hemos entrado, estamos todo muy bien. Puedes grabarlo, ¿no? Vas a grabar las atracciones. Sí, voy a intentarlo, a ver Pero si ¿cómo vamos a intentar subirnos. Bueno, es que el problema es que de la hostia. ese es el problema, porque es la primera atracción que te pone en medio. Yo voy a intentar tener cuidado sobre todo con vosotros porque no quiero perderos al principio del parque, que se me suelta o lo que sea la cámara. Por eso tendré un poco cuidado con vosotros. El Fast Pass no nos lo hemos pillado porque es bastante caro. Y ahora estoy viendo un montón de gente y creo que esa es la cola. Tú piensas que las colas van a ser así, o sea... Pues vamos a tener que esperarnos un buen rato. Lo bueno es que como vamos a estar 2 días, ¿sabes? Miguel, mala suerte. No mides 1,40. Sí, pues sí, soy más alto que tú. Chicos, es increíble. Hay más cola en el Fast que en el normal. Ya está, ya tenemos hecha. El problema de esto de Portaventura es que tenéis que venir con agua y gorra y si podéis un abanico porque aquí hace un calor. Saluda Miguel, hola. Pues nada, vamos a subir ya. Bueno, acabamos de terminar la atracción, Miguel. Impresionante. A ver, ha sido 1 hora y media, casi 2 horas de cola, pero impresionante. Pero vale muchísimo la pena. No os enseñamos las fotografías porque no las hemos comprado y porque son muy caras. Y vale, porque el vídeo para el móvil
son 15 pavos. Ha sido increíble, muy chulo. Eso sí, la cola te cansa mucho, pero la atracción lo vale. Os pondré vídeos de internet para que veáis cómo es la atracción. No me dejaban llevar la cámara porque decían que se puede caer, y tanto sí se puede caer. Vamos, razones y motivos habían muchos para que no llevase la cámara encima para grabarlo. Yo iba agarrado como cual lapa y garrapata al asiento, ¿sabes? ¿Y tú? Igual. Algunos centímetros más tarde. Sí, ahora ya sí. Caída libre. 20 minutos después. Miguel, creo que hemos entrado en el Chiqui Park. Sí, ¿cómo se saca? Por allá. Os voy a poner en contexto. No en todas las atracciones voy a poder teneros en la mano, o sea, teneros conmigo. En muy pocas atracciones voy a poder grabar. No os preocupéis que si no os pondré vídeos de las atracciones y lo que sea y podréis verlo. Pero en las que yo pueda grabar, como hace poco, que he grabado la del barquito este, pues os pondré a grabar y todo, y podréis disfrutarlo. No lo veo. Al día siguiente. Seguimos en Portaventura, pero esta vez estamos en la parte de Ferrariland. Hemos subido ya unas cuantas atracciones, obviamente no he podido grabarlas porque es imposible, no te dejan grabar porque se te puede ir la cámara, ya lo sabéis, lo he dicho varias veces. Y ahora mismo estamos en el Museo Ferrari. Ahora también podemos empezar por aquí por Los volantes. los volantes. Aquí estos son volantes de un SF16H. Mira, aquí te explica todo. Así, chicos, os podéis hacer una idea de lo que sirve cada botón y pensar que esto se lo tiene que aprender un piloto de Fórmula 1, todo a la perfección. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo utilizarlo y cómo? Kimi Raikkonen, como se ponía. Este es el de Kimi Raikkonen. Aquel, no me acuerdo de quién era, el del medio, que es el más antiguo. Exacto, que El llegó... más antiguo que hay aquí, no el más antiguo de Ferrari. Exacto, y este pone que llegó a los 330 kilómetros por hora. Un coche antiguo, bueno, antiguo, que pesaría lo suyo, un V6. Fijaos las tomas de aire que tiene a los laterales. Y luego O sea, este sí que es el de Schumacher. y este es el de Michael Schumacher. Muy bonito. Flipas, impresionante. Aquí empieza toda la historia. Enzo Ferrari crea la escudería Ferrari en Módena. Ahí empieza todo. Aquí tenéis la historia, os va explicando los modelos, las competiciones que iba ganando, que iba participando, también supongo que pondrá las que iba perdiendo. Ya ha habido una niña que se ha subido y los Ferraris, al menos este, está hecho para que tú acompañes la puerta y ya ella sola da el golpe. O sea, no te dice, ya me he hecho ¡pam! Ya pega un portazo que la gente se ha quedado en plato. Mirad, es que quiero que veáis en la máquina que nos vamos a subir. Ahora, esperar. Nos vamos a subir eso de ahí. En S y en S. Y la verdad es que nunca me he subido, nunca he llegado a estar dentro de uno. Sí que he visto muchos. Bueno, ya nos hemos subido aquí al Ferrari. Ahora miraremos la foto un momento. A esos Ferraris de ahí. Estos dos nos hemos subido. Bueno.
Tenemos aquí como una especie de escultura que van lloviendo pues Ferraris, todos los modelos de Ferraris que hay. Esto es muy importante para todo el mundo, para cuando vayáis a un parque de atracciones y haya mucha gente. Tenéis que aprender a seleccionar lo que queréis ir a ver, cuánto tiempo disponéis para verlo y todo. Creo que hay un vídeo de Vicesad que más o menos también dice esto, pero es que es súper importante. Y ahora estamos entrando en la tienda Ferrari, que lo sepáis. Bueno, os voy a ir enseñando el merchandising que hay por aquí. Está todo muy chulo. Obviamente rojo Ferrari, como tiene que ser. O amarillo, que también es muy clásico en Ferrari. Esto poca gente lo sabe, pero el color rojo Ferrari está patentado, en plan, está registrado. Pertenece a Ferrari, ese rojo, esa tonalidad justa de color, les pertenece a ellos, ¿sabes? Bueno, que chicos, perdonad que no os lo he grabado, pero aquí están todas las maquetas de los modelos de Ferrari. Faltan muchos modelos, como por ejemplo falta el Aperta y creo que otro más. El Roma también falta, que no lo he visto, pero la mayoría de los modelos están ahí, los más emblemáticos. Luego también tenéis el logo de Ferrari que va dando vueltas, que esto está muy chulo. ¿Cuánto vale? Dame dos. Aquí hay llaveritos, tenéis camisetas, polos, gorras, aquí de todo, aquí de todo. Ahora, eso sí, pero preparar para un polo de Ferrari 100 pavos, ¿sabes? Luego también los relojes Ferrari también son bastante conocidos. Las carteritas y tal, ¿sabes? 125 euros, 200 euros. ¿Tienes 150 euros para prestarme o...? Déjalo. Está de oferta, tío. Sí, oferta, Oferta y demanda, esto. No sé si lo podéis ver. ¿Tienes 190 euros para esta sudadera? ¿Cuánto vale la deluxe? Muy bueno, 55 pavos. 55 pavos, pero deluxe. Lo que a mí me sorprende son las tazas, tío, que cada taza vale 24 euros. Por cierto, me he subido a las atracciones estas de Ferrariland. Esta grande que hay, que os la pondré en pantalla, es increíblemente rápida, súper rápida. Y yo cuando es que me he cogido, ¿sabes? Y he cerrado los ojos, y cuando creía que ya estaba arriba del todo, ni de coña, es que aún ni siquiera había subido. Bueno chicos, ya hemos terminado con Ferrariland. Ahora estamos aquí en PortAventura, hemos vuelto a entrar. Nos dejamos las atracciones de agua, vamos a subir en ellas, pero primero queremos probar a ver si podemos subir al Shambhala y al Dragon Khan. Después de ahí iremos a las de agua. Y menos mal, bueno, esto no lo he comentado, menos mal que mi hermano me ha cogido el Fast Pass de Ferrariland, porque es que la cola era de más de 2 horas. Más de 2 horas. Sí, así he sacado el Fast Pass. Y nada, ha hecho la cola me frenó, ha llegado hasta la puerta y le he dicho, el siguiente eres tú. Bienvenidos a Chiqui Park. Es un lugar en el cual que todo parece algodón de azúcar, pues es esto. Ya hemos hecho la mitad del parque, de momento por hoy. Estamos en la zona de China. Ahora nos vamos a ir a hacer lo de el Tutuki Splash por lo menos. Bueno, ya hemos terminado PortAventura. La última atracción, como os he dicho, ha sido el Tutuki Splash. He de decir que han sido como casi 2 horas de cola, y desde mi punto de vista esas 2 horas de cola no se merecen para lo que es la atracción. O sea, está chula, pero no es para hacer 2 horas de cola. O sea, y es que van súper lentos y mira que los botes son de 20 en 20, hay 5 botes. 3 o 5, sí, 5 botes. Yo esperaba que fuese más rápido, claro. Pero no. Es que al final hemos acabado reventados, al final hemos subido, tal. Para el tiempo que hemos estado haciendo la cola no merece tanto, la verdad. Y teníamos razón. Así que me había quedado a mitad. Bueno, ya hemos terminado el parque, esto es todo. Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado visitar este lugar y haberlo compartido con vosotros. Espero que algún día podáis disfrutar de este parque si tenéis la oportunidad de venir. Hay muchas colas, pero vale la pena. O sea, musicote que hay en el baño, impresionante. Recordar suscribiros, que tenemos que llegar a 500 suscriptores. Quiero que sea un logro para antes de año nuevo, si es posible. Y nada, eso, compartirlo con todo el mundo. Y ya está chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.